La presentación se titula Eclecticismo e intervenciones conductistas, el caso del análisis contingencial. Como ya dije, mi nombre es Felipe de Jesús Patrón Espinosa. Actualmente laboro en la Universidad Autónoma de Baja California, específicamente en la Facultad de Ciencias Humanas, y coordino el Laboratorio de Investigación Experimental del Comportamiento o LEXCO. Antes de iniciar, me gustaría hacer algunas advertencias sobre esta presentación. Primero, hay mucha información por presentar, no voy a poder abordar todos los temas como me gustaría, voy a tener que ir rápido porque es un tema complicado como para abordar en 30 minutos, pero trataré de hacer lo necesario para que la presentación sea al menos productiva para los que la están viendo. Otra advertencia es que los temas que se van a tratar en algunas ocasiones son un poco problemáticos. Los conceptos todavía no hay mucha claridad con algunos de estos. Los vamos a ir desarrollando a través de la presentación, pero en varios casos me voy a tener que tomar ciertas libertades conceptuales, si quieren llamarlo de ese modo. Entonces, estoy seguro que van a haber algunas posturas críticas, no voy a lograr que quizá ni a la mayoría se pueda ver en la presentación sin generar una postura crítica, pero bueno, lo voy a ir tratando de explicar a lo largo de la presentación y así iniciamos. Uno de los problemas cuando hablamos acerca de la intervención del psicólogo desde una perspectiva conductista, de intervención hablando de términos técnicos o profesionales, es toda esa generación de diversas categorías para tratar de hacer referencia a lo que hacemos como profesionistas, como profesionales. Entonces, si revisamos libros, podemos ver distintas categorías, como por ejemplo, terapia de la conducta, modificación de la conducta, ingeniería de la conducta, análisis aplicado de la conducta, y todas esas han ido desarrollándose, se han propuesto por falta de consensos, falta de claridad, a veces sí por algunas distinciones claras a nivel teórico, pero a lo que quiero llegar es que todavía hay discusiones con respecto a esto. No hay una categoría que todos los que intervienen a nivel profesional desde la psicología conductista acepten en general. No hay todavía. Algunos tienen sus razones muy justificadas, pero bueno, a lo que quiero llegar es a esto. Todavía no hay un consenso generalizado sobre cuál es la categoría más pertinente para hacer referencia a esto. Van a haber distintas perspectivas, como ustedes ya deben de saber, el conductismo como filosofía general tiene distintas líneas o tradiciones, si quieren llamarlo así, a partir de las cuales pueden generarse o pueden desarrollarse esas teorías. Entonces, esas técnicas, perdón. Entonces, pues todavía no podemos llegar a un consenso. En este sentido, yo tomo el término intervenciones técnicas basadas en la psicología conductista para hacer referencia a eso, a todo ese conjunto de intervenciones, de técnicas que se emplean para resolver problemas concretos, demandas sociales, y que están basadas en la psicología conductista, en todo este conocimiento generado a partir de la investigación que hacen los psicólogos conductistas en general. Eh, Uno de estos problemas, de las razones que vamos a ir identificando del por qué estas distintas categorías, es el eclecticismo, que vamos a ver un poco más adelante, es el tema de la presentación, el que me interesa abordar. Pero antes de eso podemos identificar varias razones, algunas un poco menos pertinentes que otras, algunas
un poco más arbitrarias que otras, pero podemos encontrar, si revisamos literatura acerca de estas distinciones, varias razones, como por ejemplo, tan simple como cuáles son los autores que a partir de su investigación han impactado más sobre unas técnicas u otras. Y así se van distinguiendo. También podríamos hablar acerca de la ubicación geográfica donde surgieron estas intervenciones o técnicas, eh, el país, ¿no? Así de arbitrario, podemos encontrar que a veces se distinguen estas categorías por esta razón. Otra podría ser también la tendencia a emplear mayormente técnicas que se basen en el paradigma operante o en el paradigma pavloviano. Y así nos vamos distinguiendo unos de otros. Otras razones puede ser, por ejemplo, que algunas categorías hacen más referencia al trabajo clínico y no todos intervienen en el ámbito clínico y eso genera algunas distinciones que han justificado la generación de algunas de esas categorías. Y hay otras, podríamos seguir encontrando estas razones como, por ejemplo, cuál es el papel del psicólogo en esta intervención profesional, si es el que realiza la intervención como tal, o es el que diseña la intervención, o es el que hace la investigación sobre la intervención, y podemos seguir con esto. Dentro de todas estas razones, hay algunas que podríamos decir tienen un tinte más teórico, como por ejemplo el empleo del condicionamiento encubierto. Algunos terapeutas conductuales, si le podemos llamar así, o psicólogos que intervienen a partir de la psicología conductual, eh, no emplean el condicionamiento encubierto, lo rechazan, dicen, no, yo no hago eso y eso me distingue de ti. Otros no van a distinguirse por el empleo o no empleo del condicionamiento encubierto, sino que se van a distinguir por la explicación que dan acerca del condicionamiento encubierto. Y así podemos ir distinguiendo también categorías a partir ya de problemas teóricos. Otro ejemplo, igual que a mí me parece un poco pertinente en términos teóricos, al menos yo lo tomo en consideración, es si aceptamos o no aceptamos que los fenómenos conductuales pueden ser patológicos. Si no aceptamos esto, entonces algunos de nosotros no estamos tan de acuerdo con que la categoría que nos englobe implique el término terapia. Porque terapia hace referencia a cura, ¿no? Y la cura tiene sentido en el sentido de que hay una patología, una enfermedad, ¿no? Pero bueno, son varias razones teóricas. Otra es el eclecticismo. Algunas mezclas, algunas ¿sí? combinaciones de estas intervenciones que parten de la psicología conductista con técnicas de otras vertientes teóricas, si quieren llamarlo así, escuelas, corrientes. También allá podríamos entrar en un debate y es a lo que me refiero con que me voy a tener que tomar ciertas libertades conceptuales. Pero bueno, nosotros si agarramos un libro, la gran mayoría de libros de modificación de la conducta, de terapia de la conducta, nos vamos al último capítulo, vamos a ver que en este hay una descripción de técnicas cognitivas, en la gran mayoría de los casos. Incluso autores tan serios y tan conocidos, con libros súper empleados para formar terapeutas de la conducta o modificadores de la conducta, como los libros de Casting, por ejemplo, que es un autor que a mí me agrada mucho, es de los libros que uso para dar clases. Podemos encontrar en el último capítulo información acerca de la reestructuración cognitiva y vamos a ver distintos libros donde se les cambia de nombre a esto. Podemos encontrar, así como tal, terapia cognitiva, podemos encontrar también modificación de la conducta cognitiva y así se han tratado de ir generando
subcategorías que hacen referencia a un tipo de eclecticismo, nos guste o no. Hay otros ejemplos un poco más evidentes, como el de Lazarus con la terapia multimodal, que incluso ese es explícito, se propone como tal, allá no hay algo que ocultar, se propone. Eh, y hay otros casos en los que son un poco más implícitos, no son tan conocidos como el caso de Mahoney, cuando mezcla la modificación de la conducta o la terapia de la conducta con el constructivismo, ya llegando a un nivel epistemológico, mezclando cuestiones de relativismo, bueno, un tema muy largo que no nos da tiempo a abordar aquí. Pero también por esta razón podríamos decir que hay ciertas divisiones entre estas categorías. Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo con la reestructuración cognitiva, es solo un ejemplo, y por lo tanto creo que caigo un poco más en el análisis aplicado de la conducta. Es solo un ejemplo. Además de esto, un problema que podríamos considerar de principio al hacer este tipo de mezclas es todo lo que han propuesto autores de la talla de Vygotsky desde hace muchos años hasta autores tan conocidos para nosotros los conductistas como Rivers, ¿no? Señalando que el eclecticismo, al menos en psicología y en ciencia, es problemático de inicio. No es productivo e incluso es contraproducente. Nos lleva a muchos problemas, muchas confusiones, contradicciones. Esto es a nivel teórico. A nivel teórico parece que es bastante claro cuáles son los problemas del eclecticismo de forma muy, muy sencilla. Eh, Pongo este ejemplo. Un biólogo está tratando de explicar la supervivencia de una especie. Y para esto, por cuestiones de gusto, como lo hacemos los psicólogos, al denominarnos eclecticistas, pues porque me gusta, él decide realizar esto combinando la teoría de la evolución a partir del mecanismo de selección natural y la teoría de la generación espontánea. No es necesario ser un conocedor de esto, no es necesario ser biólogo para entender que de principio esto es contradictorio, tiene problemas, no va a ser fructífero el trabajo que vamos a hacer. A nivel teórico esto parece que no tiene muchos problemas, ¿no? Pero a nivel técnico no queda tan claro, como que a los psicólogos no se nos hace tan sencilla esta afirmación. Y hay que aceptarlo, hay que reconocer las características de nuestra disciplina. La psicología, además de denominarse ciencia y hacer el trabajo como lo hace este biólogo, también se denomina técnico y hace el trabajo del veterinario como si ese biólogo no solo fuera biólogo, sino que también fuera veterinario, ¿no? Entonces, bueno, eso nos da para un libro completo, pero allá tenemos una característica de nuestra disciplina que lo mejor que podemos hacer es tratar de hacer bien las cosas, tanto en el ámbito científico como en el técnico, ¿no? Y bueno, varios autores han hablado acerca de distintos tipos de eclecticismo, han tratado de hacer distinciones. También desde mi punto de vista, yo creo que esas distinciones se relacionan mucho con lo que acabo de mencionar, de que, al menos en psicología, a nivel teórico, el eclecticismo es claro que tiene problemas, que no es productivo, pero a nivel técnico no. Entonces tenemos autores de la talla de Ardila, Bunge, Stas, tratando de distinguir entre tipos de eclecticismo. Por ejemplo, el metodológico con el tecnológico, el eclecticismo, así como tal, en contra de una unificación de parte de Stas,
llegando a la conclusión en términos generales, de nuevo, de que a nivel teórico podríamos caer en problemas con el eclecticismo, pero si somos congruentes con una teoría, y eso lo recalco porque creo que todos estos autores, al menos en ese punto, coinciden que hay que ser congruentes con una teoría, si lo somos, podemos articular ciertas técnicas de otras perspectivas en congruencia con nuestra teoría en particular. Siempre, siempre, siempre partiendo de una teoría y siendo congruente con esta. Bueno, teniendo eso en consideración, me hice la pregunta, entonces, ¿esto es eclecticismo o no es eclecticismo? Por eso el título de esta diapositiva. Y pongo dos ejemplos que voy a seguir retomando a lo largo de la presentación. Uno es el de la atención plena, como podemos ver al hablar de la terapia de aceptación y compromiso, los que han conocido un poco acerca de ella, sabemos que se aplican técnicas basadas en la atención plena. Sin embargo, como podemos revisar en muchos de esos libros de Hayes y de sus colegas, sus colaboradores, vemos un trabajo serio. Quizá no a todos les guste, quizá ese trabajo todavía no esté finalizado, pero vemos un esfuerzo serio por tratar de redefinir la atención plena en términos conductistas o al menos en términos del contextualismo funcional. Sabemos que la atención plena no es algo que ellos inventaron, es algo que viene de la religión budista y es una técnica de meditación, pero se ha tratado de hacer al menos una redefinición. Esto desde la terapia dialéctico-conductual, y es a lo que me quiero referir. Están tratando de traducir, si se me permite ese concepto, decir eso, llamarlo así, están tratando de hacer congruente esa técnica con su teoría. Otro ejemplo es cómo se trata la reestructuración cognitiva como moldeamiento verbal desde la perspectiva de la doctora Rohan y colaboradores también, que es bien interesante cómo es que ante un problema que nos plantea el no conocer cuáles son los mecanismos, los procesos que subyacen al cambio conductual al aplicar técnicas de reestructuración cognitiva, se hace un abordaje conductista para tratar de solventar ese vacío. Súper interesante, un trabajo creo que conocido por la mayoría de los que estamos aquí, al menos yo eso espero, y si no, les recomiendo revisar todo este trabajo. Pero bueno, menciono esto tratando de identificar casos en los que podríamos decir se cumple lo que proponían autores como Ardila, Stas, en este intento de adopción, traducción, si se me permite, de otras técnicas a una teoría en particular. En este ir y venir, la postura que a mí me interesa abordar es la del análisis contingencial. Independientemente de los ejemplos que hemos visto, a mí me gustaría me quiero centrar en este tema para esta presentación. Es el análisis contingencial, quizá no sea tan conocido como la terapia dialéctico-conductual o la de aceptación y compromiso, pero es, digámoslo así, una propuesta que parte específicamente de la teoría de la conducta de Ribes y López, que es una teoría de origen mexicano. Probablemente por eso no sea tan conocida. Y también podríamos debatir que no es tan conocida por otros problemas, pero no me da tiempo para entrar a esos detalles. Pero bueno, es una metodología
para el análisis y el cambio del comportamiento individual, como ya dije, basada en teoría de la conducta. Y el detalle al que yo me quisiera enfocar, hablando de eclecticismo, es el siguiente. Desde la perspectiva de teoría de la conducta, se acepta de forma explícita desde el inicio que hay una dependencia entre la teoría y la metodología. Es decir, tanto el investigador que está en su laboratorio, al generar sus diseños experimentales, al generar aparatología para realizar registros, al realizar análisis de datos, por ejemplo, formas de representar los datos en gráficas, todos esos pasos están cargados de teoría desde esta perspectiva. Por ejemplo, yo defino teóricamente un fenómeno y a partir de esa definición voy a generar aparatología o voy a generar un tipo de representación teniendo en vista como meta ese fenómeno. Entonces, hay una dependencia teoría-metodología. ¿Esto a qué nos lleva? Si somos congruentes con esto, nos lleva a aceptar que un investigador que parte de teoría de la conducta y de forma directa, sin un paso como intermediario, toma técnicas de otras corrientes psicológicas y las aplica en su teoría, técnicas a nivel, ahorita estamos en nivel de investigación, estaría cayendo en un eclecticismo. Y como lo hemos visto, siendo congruentes, eso sería un error. ¿No? Tratando de ser congruentes. Esto también se aplicaría para la intervención profesional o ya en el nivel técnico. De acuerdo con esa perspectiva, no sería congruente caer en el eclecticismo. Ahora, algo bien importante, y en este punto, el análisis contingencial y la teoría de la conducta son un poco más estrictos, se podría decir, al distinguir de forma clara entre esta teoría y otras propuestas que podrían denominarse dentro de la filosofía conductista, como por ejemplo la teoría operante o la teoría del condicionamiento. Llegando a si somos congruentes, llegando a la consecuencia o a la conclusión de que emplear técnicas que parten de esa teoría, de la teoría del condicionamiento, sin ningún tipo de tratamiento de por medio, sería un eclecticismo. Yo inicio mi proyecto, vamos a suponer así, mi introducción y justificación, criticando a Skinner, dándole duro. Skinner falló aquí y aquí y aquí, pero al final todas las técnicas que utilizo son basadas en la propuesta de Skinner, ¿no? Entonces allá como que no somos muy congruentes. Allá tenemos un problema, ¿no? Si es que queremos ser congruentes con lo que estamos proponiendo. Bueno, con respecto a los pasos del análisis contingencial, no me va a dar tiempo de revisarlos, ya se me está acabando los 30 minutos. Los voy a mencionar nada más y también recomiendo, si quieren revisar todos estos pasos, les sugiero que revisen el libro Análisis Contingencial de la doctora Rodríguez Campuzano. Creo que es el libro que tiene una descripción más completa con respecto a esta metodología y a estos pasos. Es un libro que al menos a mí me gusta mucho, soy seguidor del trabajo de la doctora Rodríguez. Y entonces, lamentablemente no me da tiempo para revisar todos. ¿Qué tendríamos que hacer para generar un cambio en el comportamiento individual desde esta perspectiva? Primero tendríamos que identificar las relaciones microcontingenciales, después evaluar el sistema macrocontingencial, también tendríamos que hacer un análisis sobre la génesis del problema, sobre cuáles son las soluciones para el problema, la demanda social,
Y finalmente tendríamos que elegir qué procedimientos de intervención vamos a emplear. Todo de lo que estoy hablando ahorita se incluye o cabe en el último paso. En ese paso estamos hablando ahorita. Para elegir qué técnicas vamos a aplicar, se han propuesto dos requisitos y esto es desde el inicio, desde que se propuso el análisis contingencial con Rives. Los requisitos son los siguientes: contar con estudios que demuestren la efectividad de la técnica que genera para generar cambios en el comportamiento. Eso es indispensable. Vamos a suponer, yo entiendo que nosotros como psicólogos, por cuestiones de economía, de las situaciones del país, como sea, o por gusto, podemos intervenir a nivel profesional, ayudando a la gente, resolviendo problemas concretos, como lo mencioné al inicio de esta presentación. Y muchas veces cuando estamos interviniendo en este nivel, no podemos darnos el lujo de, bueno, voy a hacer la investigación, voy a crear mi técnica. No, hay una persona que necesita ayuda y eso es lo más importante. Tengo que generar el cambio. Necesito ayudar a esta persona o resolver la demanda social, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la oportunidad o la necesidad de emplear otras técnicas, es porque no tengo el tiempo, no puedo tomarme el esfuerzo de generar técnicas propias, si no, no tendría mucho sentido, ¿no? Si tengo todas las oportunidades, pues mejor genero la técnica y me he hecho todo el proceso de investigación, pero no siempre es así, ¿no? En especial a este nivel. Entonces, si vamos a ver la posibilidad de tomar técnicas de otras corrientes, lo primero que tenemos que hacer es identificar estudios que demuestren su efectividad en términos de cambio de comportamiento individual. Si no, no tendría sentido. ¿Para qué lo hago? La siguiente sería emplear las técnicas en términos funcionales y no morfológicos, es decir, siguiendo estrategias distintas a las tradicionales. En términos muy concretos, vamos a suponer, la persona llora mucho, la persona casi no come y está durmiendo mucho. ¿Qué tenemos que hacer? Pues la receta, terapia cognitiva para la depresión. No, eso está en términos morfológicos y yo creo que ya varias presentaciones en esa reunión de trabajos han abordado los problemas a los que nos podría llevar a hacer esto. Lo interesante aquí, que se relaciona un poco con el eclecticismo dentro del análisis contingencial que había mencionado antes, es esto también nos distingue de algunas perspectivas de intervención conductista. No de todas, no siempre, y lo aclaro, pero nos distingue de esas que exclusivamente ven la demanda social como un exceso o como un déficit comportamental. Y ya. Aquí se distingue el análisis contingencial y dice, no, lo que tenemos que hacer es hacer un análisis sobre cuáles son las funciones del comportamiento y abordar e intervenir allá. Incluso pongo la cita, que es de Rives de 1990. Los procedimientos así clasificados pueden incluir técnicas de cambio conductual ya disponibles y o nuevas técnicas diseñadas a la medida de la situación. Una misma técnica puede ser empleada con diferentes propósitos funcionales. Así, por ejemplo, el ensayo conductual puede ser usado para modificar tendencias o bien para alterar efectos sobre uno mismo. Con respecto a los requisitos que acabamos de hablar, continúo con los ejemplos de los que ya había hablado sobre la reestructuración cognitiva y la atención plena, solo poniendo como ejemplos de que probablemente desde otras perspectivas también han logrado cumplir estos requisitos. Con respecto al requisito 1,
tanto la reestructuración cognitiva como la atención plena tienen muchas investigaciones tecnológicas, investigaciones que nos hablan, nos confirman sobre los efectos que generan estas técnicas. Generan un efecto. Hay mucha información con respecto a esto. Sí, muchos nos van a señalar, podrían hacer críticas con respecto a que los estudios no son perfectos, tienen ciertos sesgos. Sí, está muy bien. Yo apoyo todas estas críticas, esta necesidad de dudar acerca de todo, incluso de los estudios científicos, de ver con desconfianza términos como atención plena. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero cuando vemos tanta investigación, tanta evidencia a favor de estas técnicas, también creo que una perspectiva que niegue, que de entrada no quiera abrir los ojos y al menos preguntarnos qué está pasando allá, también es sesgada. Si se están dando cambios en el comportamiento del cliente, es porque el terapeuta o el psicólogo está haciendo algo. ¿Qué está haciendo? Eso es lo que nosotros tendríamos que ver. Y aquí me voy acercando a mi propuesta para ya ir finalizando. Es esta. La idea para evitar el eclecticismo no es robar técnicas, no es agarrar técnicas e implementarlas, así como dicen muchos en licenciatura, pues aplico porque funciona y para este caso aplico humanista y para este caso aplico conductista. No, eso es lo peor que podemos hacer. Lo que tendríamos que hacer es esto. Si hay unas técnicas que están demostrando que son efectivas, tenemos que ver qué es lo que está haciendo ese terapeuta. Algo está haciendo que está generando cambios. Y entonces, si nuestra teoría es suficientemente amplia como para abordar ese fenómeno, explicarlo. Si lo podemos explicar, lo podemos abordar. El otro requisito es justamente esto, se relaciona con esto. ¿Cómo es que puedo incluir, traducir ciertas técnicas a mi teoría? Tanto en el trabajo de la atención plena como en la reestructuración cognitiva, lo han tratado de hacer, se ha hecho el esfuerzo, ya lo mencioné antes, y justamente por eso les preguntaba, ¿esto tendría que ser eclecticismo o no? De acuerdo a esta perspectiva, yo diría que no, pero bueno. Entonces, mi propuesta final, ya me pasé por 3 minutos, con respecto a cómo podemos aprovechar técnicas que están demostrando ser efectivas sin caer en el eclecticismo. Esto, de nuevo lo repito, aprovechamos tratando de ahorrar esfuerzos, de basarnos en investigación que ya se ha realizado y en particular y en especial buscando el bienestar del cliente. No podemos darnos el lujo a veces de, a ver, espérame, es que estoy haciendo la investigación. Todavía estoy desarrollando la técnica. Espérame un poquito. No, a veces no podemos hacer eso. Entonces, lo que yo propongo es que primero lo que tenemos que hacer es identificar qué técnicas cuentan con evidencia sobre su efectividad y eso se relaciona mucho con todo lo que me imagino han estado escuchando en esas presentaciones sobre terapias basadas en evidencia. Posteriormente tendríamos que traducir el fenómeno a la teoría que manejamos, en este caso desde el análisis contingencial a teoría de la conducta. Traducirlo, posteriormente intentar dar explicación de ese cambio conductual, cómo es que yo lo explico desde mi teoría. Bueno, entonces este fenómeno se puede incluir en tal función, vamos a suponer, nada más como un ejemplo, ¿no? Y si lo logro explicar, entonces podría reformular la técnica.
o modificarla, ajustarla a teoría de la conducta. Posteriormente, tendríamos que realizar investigación tecnológica sobre la efectividad de esta técnica. Bueno, ya consideraciones finales. Primero, prevenir y evitar el eclecticismo. Esto es, desde mi punto de vista, necesario. A nivel teórico, creo que es bastante claro que es problemático, no nos trae algo positivo, algo productivo. Y a nivel técnico, si queremos ser congruentes, tendríamos que tener en consideración estos requisitos de los que he hablado, independientemente de si vamos a abordarlo desde el análisis contingencial o desde otro tipo de intervención. Posteriormente, ser congruentes con nuestra teoría, creo que es lo que acabo de mencionar. En el caso particular del análisis contingencial, también recomendaría generar técnicas propias. Si tenemos la oportunidad, si tenemos los recursos, yo creo que lo más indicado, lo más congruente sería generar técnicas propias. Fomentar la desprofesionalización es otro caso, otra característica muy importante para el análisis contingencial y también para otras perspectivas de intervenciones basadas en el conductismo. Podemos ver, por ejemplo, las certificaciones de ABA. Hay ciertos niveles en los que no el psicólogo interviene. Pero bueno, ese es otro tema. Y finalmente, fomentar la investigación. Eso es necesario, incluso si nosotros no hacemos, nunca hemos hecho investigación, porque desde que terminé la licenciatura estoy enfocado en intervenir a nivel técnico. De todas formas, debo tener conocimiento sobre investigación porque tengo que estar revisando los artículos más novedosos sobre cuáles han sido esos cambios que se han dado en las técnicas, si ya alguna es mejor no usarla, cuáles son las nuevas que se están generando y que son más efectivas, etcétera, etcétera. Todo eso va a depender de la investigación. Las referencias y mi correo para contacto, por si tienen alguna duda o algún comentario. Y bueno, les agradezco la atención y saludos. Muchas gracias.